Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa de orientación en materia tributaria DGII 360, espacio de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Saludamos a todos los seguidores de este programa que nos sintonizan tanto en la República Dominicana como en gran parte de Latinoamérica a través de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas de redes sociales. Agradecemos a todos por sintonizar. Hoy en DGII 360 tenemos la visita de la Gerencia de Auditoría, la cual desempeña un papel fundamental en la supervisión y evaluación de los procesos internos de la institución para garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales y la eficiencia de la recaudación de impuestos. Hoy nos acompaña Ramón Matos, gerente de auditoría, con quien estaremos conversando sobre el papel y la función de la auditoría interna en la Dirección General de Impuestos Internos, la visión para el futuro de la auditoría interna, auditorías inteligentes y las auditorías continuas. Además estarán con nosotros Sandra Peralta, encargada del Departamento de Auditoría Interna, y Francisco Ruiz, encargado del Departamento de Investigación de Denuncias, quienes estarán conversando sobre el proceso para la identificación y evaluación de los riesgos en los procesos de auditoría interna y cómo funciona el Departamento de Investigación de Denuncias. Esperamos que disfruten de todo el contenido que hemos preparado para ustedes, así que no se muevan de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 nos visita Ramón Matos, gerente de auditoría, con quien estaremos conversando sobre el papel y la función de la auditoría interna en la Dirección General de Impuestos Internos, la visión para el futuro y las auditorías inteligentes y continuas. Además nos acompaña Sandra Peralta, encargada del Departamento de Auditoría Interna, y Francisco Ruiz, encargado del Departamento de Investigación de Denuncias, quienes estarán conversando sobre el proceso para la identificación y evaluación de riesgos y cómo funciona el Departamento de Investigación de Denuncias. Saludos amigos televidentes. A continuación presentamos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos recuerda que la solicitud de la licencia para importación, distribución y venta de vehículos de motor y remolques debe realizarse a través de los centros de servicios de vehículos de motor ubicados en la Plaza Luperón y Malecón Center, así como en la Administración Local de Grandes Contribuyentes de Santiago. También pueden solicitarse a través del correo electrónico licenciasbhm@dgii.gov.do, debiendo depositar o remitir respectivamente los requisitos que se encuentran en el Decreto 420-23 y en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, colgados en nuestro portal www.dgii.gov.do. La licencia tendrá 5 años de vigencia, por lo que transcurrido el plazo será necesario renovarla y la respuesta a la solicitud estará siendo remitida a la oficina virtual del contribuyente. Recientemente se entregaron las primeras 300 licencias para la comercialización de vehículos de motor en un acto donde participaron las empresas del sector. En otro orden, las declaraciones juradas del impuesto sobre la renta de las empresas con cierre fiscal al 31 de diciembre de 2023 tuvieron un crecimiento de 10.4% en la cantidad de declaraciones en fecha hábil percibidas en el 2024. De las 94.288 declaraciones presentadas en fecha hábil, 9.349 corresponden a contribuyentes con su primera declaración, las cuales representan el 9.9% del total de las declaraciones presentadas en fecha hábil en el año 2024. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El miércoles 15 de mayo es la fecha límite para el pago del anticipo mensual impuesto sobre la renta de personas jurídicas,
Anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales. Ventas mercado local de zonas francas. Remisión de información formatos de envío 606, 607, 608 y 609. Envío de los libros de venta de las solicitudes fiscales. Impuesto tarjeta de turista. Para el jueves 16 de mayo debemos realizar el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, mientras que el viernes 17 de mayo es la fecha límite para el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas y TEBIS retenido por las compañías de adquirencia. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Continuamos con su programa DGII 360. Hoy tenemos en nuestros estudios a la Gerencia de Auditoría, responsables de supervisar y evaluar los procesos internos de la institución, además de colaborar con otras áreas de la DGII para proporcionar asesoramiento en materia de control interno y cumplimiento fiscal. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Ramón Matos, gerente de auditoría. Bienvenido a DGII 360. Marlene, Federico. Placer. Para mí el placer es mío estar aquí con ustedes. Nosotros felices de poder llevar informaciones valiosas a todo el público que sigue este espacio. Y para iniciar de inmediato con esta conversación, cuando hablamos de auditoría, Ramón, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bien, mira, la auditoría tiene una particularidad que es un examen sistemático, operativo, funcional, de todas las actividades que realiza una empresa o una entidad durante un ciclo. Ese examen tiene la particularidad que es una especie de expertise que se realiza para validar que ese proceso, esa acción se hizo de manera correcta. Ya la auditoría per se tiene dos divisiones, que como se conoce, auditoría interna y auditoría externa. Sin entrar mucho en la parte de auditoría externa, porque no es la parte que nos compete a la gerencia, la auditoría externa es quien se encarga de manera, como su nombre lo dice, valga la redundancia, externa, de afuera, validar que todo lo que hizo el Departamento de Contabilidad y que fue refrendado por auditoría interna cumplió primero con la normativa contable, segundo con la normativa contable y fiscal, tercero con la normativa contable, fiscal y de auditoría interna y por último con las normas internacionales de auditoría. Ya la parte que nos compete a la gerencia, que es auditoría interna, no deja de ser un examen también, pero ya un examen sistemático, operativo de los procedimientos, las acciones y funcionamiento de una entidad desde adentro. Y en base a eso se establecen, igual que las normas de auditoría externa, normas de auditoría para fines de validar el control de esa operación. Mencionabas hace un momento auditoría interna y externa. ¿Nos podrías explicar, por favor, la diferencia entre estas dos auditorías desde el punto de vista de enfoque, alcance y objetivo? Perfecto, mira, buena pregunta, porque la gente tiende a confundir el efecto de que es auditoría per se, y no es así. Primero, la auditoría interna tiene, para mí, la principal diferencia o particularidad, que el auditor interno forma parte de la entidad. O sea, es una persona que convive en el día a día con la entidad, con la empresa, con el órgano y forma parte de su estructura en términos de empleomanía y operaciones. Es un personal más. Ahora, como lo establecen las normas de auditoría interna, tiene integridad profesional e independencia totalmente aparte de lo que es el efecto del accionar de la empresa. O sea, es un profesional que actúa en base a los criterios profesionales independientemente de sea un profesional de la entidad. La auditoría externa tiene la particularidad que el profesional no forma parte de la entidad, sino que ya sea por vía de contrato, de outsourcing, hace evaluaciones externas y sobre esa evaluación aplica una herramienta que se conoce en el campo de la auditoría como dictamen. Y ese dictamen, dependiendo de sus hallazgos, de sus observaciones, va a ser limpio con alguna salvedad, se puede abstener de opinar o simplemente puede hacer un efecto de salvedad leve. Pero aparte de que uno es empleado y otro no,
Uno tiene la particularidad que trabaja con un informe, que es auditoría interna, y el externo trabaja con un dictamen. Ramón, ¿cuáles son las áreas neurálgicas de la gerencia de auditoría de la DGII? Excelente. Mire, en la actualidad la gerencia de auditoría interna tiene tres pilares, tres áreas que son para nosotros neurálgicas de suma importancia. Está la parte de auditoría operacional, organizacional, como le llamamos, está la parte de control previo y está la parte de la recepción de denuncias. Sobre ese triángulo, entonces, se realizan las funciones de auditoría, de revisión, evaluación, medición y efectividad de los procesos de cada una de manera integral, pero independiente. Y dentro de la institución, como auditoría interna, ¿cuál es el papel o el rol que juega esta? Bueno, mira, como toda auditoría interna de hoy día, de auditoría moderna sobre todo, la auditoría interna dentro de la administración tributaria se encarga de ser un ente de valor agregado. Nosotros desde la gerencia lo que procuramos es que verificamos las políticas y procedimientos de la institución y sobre esa base hacemos las revisiones pertinentes de que se cumplan dichas políticas y de que los procesos se hagan con los estándares de calidad, primero que establece la institución y segundo que cumpla con la normativa de auditoría interna en base a la calidad. ¿Cuáles son los tipos de auditorías con las cuales se trabaja en la administración tributaria? Excelente pregunta, Marlene, porque la gente entiende, igual que el concepto de auditoría, tiende a confundir que la auditoría que se practica desde adentro es la misma auditoría que se practica desde la fiscalización. Voy a empezar con la parte de lo que es el deber ser de la administración hacia los contribuyentes. El artículo 44, que es el artículo que faculta a la administración tributaria para fines de determinar en base a lo que serían las revisiones puntuales, divide el efecto de la revisión de auditoría en dos puntos. Hay una auditoría que le llamamos auditoría de escritorio, que es la que establece la norma 0714, que básicamente esa se produce cuando existen inconsistencias producto del envío de las informaciones o lo que le llamamos cruce de informaciones. El contribuyente tiene un envío de información que puede ser 606 o 07, que se cruza con las informaciones de un tercero. Eso, si hay discrepancia, produce una inconsistencia. Esa inconsistencia a través del proceso de planes masivos se notifica. La norma establece un proceso de 5 días y a los 5 días usted recibe la citación donde usted tiene que producir un escrito de descargo. Obviamente, si hay una inconsistencia, una de las dos partes no tiene la razón. La parte que tiene la razón se descarga como un proceso bueno y válido y quien no tiene la razón se le determina la obligación tributaria en base al tipo de incumplimiento. La segunda fase de auditoría ya no es de escritorio, esa es la auditoría que nosotros conocemos presencial, que se hace a través de lo que es la Subdirección de Fiscalización Externa y en base al tipo de contribuyente, mediano, pequeño, grande, se hacen auditorías puntuales en base al impuesto sobre la renta, en base al ITEVI, en base al selectivo, en base al precio de transferencia, por ejemplo, que dependiendo de ese tipo de contribuyente se realiza la auditoría. Eso es de la parte de fiscalización. Ya nosotros como gerencia de auditoría, nuestro trabajo consiste en realizar la auditoría de manera puntual, integral, a lo que son los procesos dentro de la entidad. Llámese, desde el área de auditoría operacional, se realizan las auditorías a las diferentes áreas de la institución, administración de locales, procesos internos y dependencias, que conjuntamente con el plan de auditoría se ejecutan acorde al factor de riesgo que se determinó en el plan y en base a las necesidades que se van surgiendo. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de auditoría en la DGII? ¿Te refieres a la parte de lo que es la gerencia de auditoría interna? Correcto. Bueno, mira, lo primero es que la gerencia realiza en base a lo que es su planeación integral un plan de auditoría. Esas auditorías se planifican a un año calendario y se realizan en intervalos de tiempo dependiendo del tipo de auditoría y dependiendo de la magnitud que se abarque. Pero obviamente durante el ciclo pueden sufrir eventos que me permiten retrasar una auditoría y tener que hacer otra. Por ejemplo, estamos sumergidos en un proceso constante de lo que son las auditorías a las áreas de vehículos de motor, porque la administración que encabeza nuestro señor director Luis Valdés está comedida en que esa parte de vehículo motor se eficientice a una forma tal donde los procesos sean en base a los más altos estándares de calidad. Sin eso, se asume el plan de auditoría en base a lo planeado y se hacen las replanificaciones según las circunstancias lo permitan. Ramón, por lo general a nadie le gusta recibir una notificación de una auditoría por parte de la institución y en ese sentido nos gustaría que les ofrezcas algunas recomendaciones a los contribuyentes que siguen este espacio de qué hacer al momento de recibir una notificación. Mira,
Muy importante. Ya la parte de auditoría que trata con relación a los contribuyentes es un efecto de fiscalización externa. Nosotros desde el área de auditoría lo que le recomendamos al contribuyente que se aboquen al cumplimiento del artículo 50, que son los deberes formales del contribuyente. Por ejemplo, dentro de ese artículo, el primer enunciado establece que un contribuyente tiene que tener contabilidad organizada. Si usted tiene un departamento de contabilidad organizada que cumple con lo que es la normativa tributaria en base a la formulación de la información, su formato de envío, su formulario de presentación, sus declaraciones en fecha límite, sus pagos impositivos, pues entonces usted no va a tener ningún nivel de riesgo para fines de ser fiscalizado. Ahora, nuestra recomendación es que si por causa o efecto usted recibe una notificación, que puede ser hasta sin usted provocarla, porque un tercero se la puede generar por una inconsistencia, apersónese a la administración tributaria. La administración tributaria tiene una particularidad en la gestión del licenciado Luis Valdés, es que es una administración tributaria de cara al contribuyente. O sea, se ha demostrado que durante este periodo lo que se ha buscado es un acercamiento del contribuyente para concientizarlo y que si hizo algo de manera incorrecta, se le haga un efecto de conciencia de que cómo se realizaría ese proceso a futuro y buscar el mecanismo, ya sea por reducción de penalidades, por acuerdo de pago o por alguna de las metodologías que utiliza la administración tributaria para fines de pago, el contribuyente puede estar al día de incumplimiento. Pero lo más importante es dar la cara. Excelente, vamos ahora a una pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso continuamos conversando con Ramón Matos, gerente de auditoría de la Dirección General de Impuestos Internos. Ya volvemos. Continuamos con más contenido en DGII 360. Hoy conversando con el gerente de auditoría Ramón Matos sobre los procesos que se realizan en esta importante área y cómo aportan al desarrollo y ejecución de las políticas de cumplimiento en la DGII. En la primera parte hablábamos sobre los diferentes tipos de auditorías que se realizan en la institución y en este momento nos gustaría pues continuar esta conversación preguntándote, Ramón, si en estas auditorías se practican, se llevan a cabo estándares internacionales. Por supuesto, mira, la normativa contable tiene la particularidad que es rica en términos literarios y en términos de lo que es procedimiento. Por ejemplo, como te decía ahorita, en términos de lo que es los deberes formales, se le exige a los contribuyentes que la información contable se estructure en base a estándares internacionales de información financiera. Eso implica que su contabilidad tiene que estar basada en normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera. ¿Para qué? Para que cuando toque la parte de la práctica de la normativa fiscal en base a la ley 1192 y su reglamento, venga sobre un segmento contable ya depurado. Eso implica que cuando toque la revisión por auditoría interna, la auditoría interna actualmente tiene la aplicación de las normas de auditoría, que son normas basadas en atributo y en desempeño. Pero actualmente, a partir del año 2023, con entrada en vigencia en este 2024, en el caso particular de auditoría interna, está el lanzamiento de las nuevas normas globales de auditoría interna que promociona el Instituto Global de Auditores Internos. Esas nuevas normas globales vienen de una forma no solamente a suplementar a las que existen, sino a complementar a las actuales. Las que tenemos de atributo y desempeño se van a ver complementadas en 5 bloques de normas que se van a regir en términos de lo que es la funcionalidad, la ética en auditoría interna, el gobierno corporativo, la parte de la función de auditoría interna y el desempeño. Sobre ese segmento, la auditoría interna va a ser robustecida para fines de cumplimiento. Eso pasa al proceso externo. Y ya de manera de fiscalización externa, la auditoría externa o financiera o de auditoría realizada por auditores externos, como lo hablamos ahorita, cumplen con una normativa que es las normas internacionales de auditoría, que igual
En la mejor medida que esté estructurada la contabilidad, mejor será el proceso de auditoría interna. Y en la mejor medida que esté contabilidad y auditoría interna, más eficiente va a ser el proceso de evaluación externa. Con la entrada de esas nuevas normas globales que acabas de mencionar, entiendo que se asumen retos. ¿Cuáles serían esos retos a los que se enfrenta la Dirección General de Impuestos Internos y cómo la gerencia de auditoría ayuda a lograrlos? Excelente pregunta, Federico. Nosotros desde el año pasado, producto de esa entrada en vigencia, de la gerencia de auditoría con el respaldo de nuestro señor director, que siempre quiere que estemos a la vanguardia en términos de la actualización y la profesionalidad de los criterios éticos y profesionales a los más altos estándares. Estamos preparando el departamento primero al proceso de auditoría continua, conjuntamente con la parte de auditoría ágil y auditoría inteligente. ¿Qué va a provocar eso? Que con las auditorías continuas, los equipos de auditoría van a trabajar los procesos de auditoría de manera integral. No tendremos que esperar intervalos de tiempo muy amplios para hacer revisiones, sino que en la medida que las revisiones se hagan de manera puntuales, entonces los hallazgos serán primero en menor magnitud y será más fácil resolver. La parte de auditoría ágil lo que procura es que como unidad de auditoría interna nosotros incorporemos elementos de vanguardia y procedimientos actualizados a las áreas de auditoría, primero, para elevar el nivel de eficiencia, segundo, para eficientizar todos los procesos y tercero, que es la parte más importante, la tecnificación en términos estructurales. Por último, no menos importante, está la parte de auditoría inteligente. ¿Qué procura la auditoría inteligente? Que después de realizar auditorías ágiles a intervalos de tiempo más cortos, después de aplicar auditorías continuas con procesos más robustecidos, entonces la auditoría inteligente viene a aplicar la parte tecnológica, inteligencia artificial, big data y learning al proceso de auditoría. Eso va a implicar que vamos a poder hacer mayor cantidad de horas de trabajo con un mayor nivel de eficiencia y un personal más capacitado y más productivo. A eso le sumamos la integración en este 2024 de las normas globales, que como tú bien dices, para todo profesional la actualización es un reto y lo que procuramos es que de manera integral el Departamento de Auditoría lo sigamos, como estamos haciendo hasta ahora, preparando y certificando a ese nivel. Ramón, definitivamente que el mundo se mueve en esa dirección de avances tecnológicos y de apoyarnos cada vez más de la automatización. Sin embargo, no podemos perder de vista el factor humano. Y en ese sentido nos gustaría saber cómo gestionan ustedes desde la gerencia de auditoría la colaboración con otras áreas de la institución. Muy bien, mira, en el caso, por ejemplo, de la gerencia de auditoría, es una gerencia transversal. Toca de manera transversal diferentes áreas de la institución y lo que procuramos es tener una comunicación fluida, continua, a través de las diferentes gerencias y conjuntamente con la gerencia con sus áreas de apoyo. Que vean auditoría interna como hasta ahora hemos logrado como una fuente de valor agregado, como una fuente de conocimiento a adquirir y como un aliado estratégico. Eso implica acercamientos de manera continua, por ejemplo, actualmente en la gerencia de auditoría se va a incorporar la parte de gestión de cumplimiento y eso va a implicar un mayor nivel de seguimiento con las diferentes áreas donde nos vamos a ver involucrados en un día a día en términos de concientización para que las áreas de ejecución sigan haciendo su trabajo de manera efectiva, pero con un mayor nivel de efectividad. Hemos hablado mucho de la auditoría interna y la diferencia también de esta con la auditoría externa, pero ¿cuál es la visión a futuro que se tiene sobre la auditoría interna en la Dirección General de Impuestos Internos? Mira, Federico, la visión que se tiene de manera integral desde la institución es que auditoría interna sea una unidad, un ente de valor agregado que sirva no solamente como efecto correctivo, sino que sea un aliado estratégico en lo que es el logro de los objetivos organizacionales. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que de manera integral se establezca un estándar en la ejecución de los procesos y que ese estándar sea primero en base a lo que exige la normativa y segundo, que cumpla con los requerimientos en materia local a través de la eficiencia. ¿Por qué? Porque en la medida que somos más eficientes hacia adentro, somos más productivos hacia afuera. Entonces, la visión que nosotros tenemos es que tengamos un departamento de auditoría interna que sea lo suficientemente preparado, ágil, productivo, flexible, pero con los estándares de calidad que establece la profesión. Ramón, ¿algún mensaje final que quiera compartir con nuestros televidentes? Bueno, de verdad que
Nosotros de la Administración Tributaria, siguiendo los lineamientos, primero del Presidente de la República y segundo de nuestro señor director, estamos cada día tratando de que sea una administración más apegada al contribuyente, basado en estándares de calidad y sobre todo que nos vean como una administración tributaria que lo que procura es que el sistema sea lo más fácil para fines de preparar sus impuestos, tributarlos y para nosotros recaudarlos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, acabamos de conversar con Ramón Matos, gerente de auditoría de la DGII. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con más contenido de valor en este su espacio de orientación tributaria. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Seguimos en DGII 360. Hoy nos acompaña la Gerencia de Auditoría de la Dirección General de Impuestos Internos y estamos conociendo cómo se manejan estos procesos importantes para el control interno y el buen funcionamiento de las políticas de la institución. En esta parte del programa conversaremos con Sandra Peralta, encargada del Departamento de Auditoría Interna. Bienvenida, Sandra, a DGII Muchas gracias 360. por la invitación. Nosotros felices de tenerla una vez más con nosotros en DGII 360 y para iniciar de inmediato con esta entrevista nos gustaría saber cuáles son esas tecnologías y herramientas que se utilizan para el proceso de auditoría interna y cómo han evolucionado a través del tiempo. Bueno, el Departamento de Auditoría Interna cuenta con diferentes herramientas que van desde el proceso de documentar todo el proceso, valga la redundancia, de la auditoría, desde su inicio hasta el seguimiento de las recomendaciones y cumplimiento de estas, hasta herramientas que corresponden a análisis de datos, herramientas de sistema colaborativo que nos permiten hacer reuniones ya sea virtuales, diferentes herramientas. Existe una que se conoce de gobernanza empresarial, que cuenta también con un módulo para documentar los procesos de riesgo como parte del proceso de auditoría. ¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento de las regulaciones y leyes fiscales? El papel de la auditoría interna va muy asociado a la verificación de los controles y asegurar que los controles estén en el lugar adecuado, sean suficientes para garantizar el cumplimiento normativo y legal. Básicamente, la función nuestra es fortalecer y mantener de manera sostenida los controles que aseguran el cumplimiento normativo. Nos gustaría saber cómo se maneja el proceso para la identificación y evaluación de los riesgos en el proceso de la auditoría interna. Muy bien. Actualmente la institución cuenta con una metodología de riesgos que es gestionada y administrada desde el Departamento de Planificación o la Gerencia de Planificación Estratégica. Esa metodología nos sirve de guía y de pauta para durante el proceso de auditoría elaborar lo que se conoce como matrices de riesgo control. Esas matrices de riesgo control nos permiten evaluar los procesos existentes, los controles asociados a estos procesos que pueden mitigar los riesgos y nos permiten evaluar la efectividad de los controles en este proceso de mitigación de riesgos. ¿Cómo se planifica una auditoría interna? O sea, ¿cómo inicia este proceso? ¿Cómo se desarrolla? La auditoría interna parte inicialmente del Plan Anual de Auditorías, que se elabora todos los años basado en la metodología de riesgo existente en la institución. Tomando en cuenta esos riesgos, los más altos, tomando también en cuenta el universo de áreas que existe en la organización,
se determina cuáles son las áreas que van a ser auditadas. Cuando llegue el momento en que esa área le corresponde ser auditada, se hace un proceso primero de planificación, que es evaluar todo lo que va a abarcar y el alcance. Se prepara un documento que se llama carta compromiso. Esa carta compromiso nos dice cuál es el alcance que tiene la área auditada, va dirigida al área que va a ser auditada y se coordina una reunión de apertura. Ese es como el punto donde empezamos, se recolecta toda la información, se hace el levantamiento de todo el proceso, de todas las políticas, de todas las normativas, se identifican los riesgos asociados a través de entrevistas. Las áreas colaboran en ese proceso de identificación de riesgos a nivel del área, independientemente de lo que el auditor pueda identificar. Si los procesos ya cuentan con una matriz de riesgo elaborada previamente, sirve de insumo y de manera independiente el auditor puede evaluar si esos riesgos identificados fueron suficientes, es decir, si hay alguno no identificado que pudiera incorporar. Se evalúan los controles, se analizan los datos y eso va muy de la mano de lo que decíamos ahorita, de las herramientas con las que contamos, porque partiendo de esa matriz de riesgo se elabora el programa de auditoría, se determinan las verificaciones que se tienen que usar y los análisis que se tienen que a realizar. Entonces, esos análisis se realizan de manera automatizada. Y la herramienta permite vincular esos análisis al programa de auditoría de una manera integral. Luego que se hace todo ese proceso, que se analizan los datos, que se verifican las evidencias, se documentan los hallazgos, se socializan esos hallazgos, se documenta y se elabora el informe de auditoría, se socializa ese informe de auditoría y se realiza una reunión de cierre, donde ya se dan por sentado todos los hallazgos, se elaboran planes de acción y se le da seguimiento. Las auditorías terminan con el seguimiento a los planes que se identificaron, con los hallazgos que se identificaron durante el proceso. En esa misma línea, ¿cómo se determina la frecuencia y el alcance de las auditorías en la Dirección General de Impuestos Internos? La frecuencia viene dada, primero, por situaciones de riesgo materializados, es decir, primero por los riesgos, la probabilidad de que ocurra un evento, pero la materialización es cuando ya el evento ya se hizo realidad. Existe algo que es el universo auditable, que son todas las áreas que la organización cuenta o todos los procesos que la organización cuenta. Nosotros contamos con dos inventarios: los inventarios de las áreas, es decir, la cantidad de áreas que tenemos, y el inventario de los procesos asociados. Esos dos insumos, dependiendo de cuál es frecuencia de fraude, de denuncias, de riesgo, qué tan alto es el riesgo, si el riesgo es rojo a pesar de tener controles, si el riesgo es amarillo, se le da prioridad. Y se toma en cuenta también qué tanto tiempo tiene de una última auditoría. Esos son más o menos los criterios, pero los criterios de frecuencia van muy orientados al nivel de riesgo y al nivel de que se hayan materializado situaciones de irregularidades o de fraude o de incumplimiento previamente. Luego de haber agotado este proceso de auditoría interna, ¿qué seguimiento se le dan a esos hallazgos que surgen de un proceso? Esos seguimientos tienen una fecha de cumplimiento. Esa fecha de cumplimiento, una vez llega esa fecha de cumplimiento, normalmente las áreas deben de suministrarnos las evidencias de que han logrado, de que han cerrado ese hallazgo. Nosotros vamos a validar si lo que nos indicaron en papeles realmente está funcionando así. Normalmente eso se hace posterior a que ellos nos envíen las evidencias. Y luego se hace un informe trimestral que forma parte de la evaluación de lo que venía siendo de las metas, de lo que es el cuadro de mando. Un cuadro de mando son todas las metas trimestrales que tiene cada área. Existen unos indicadores, hay un indicador que se conoce como hallazgo de auditoría, que es transversal. Ese hallazgo de auditoría se le da seguimiento hasta comunicarle a planificación todas las áreas que han cumplido o no han cumplido.
Hacer su opinión sobre el uso, sobre la implementación en la auditoría interna de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos. El análisis de datos desde hace mucho tiempo ha sido una herramienta crucial e importante para toda entidad, porque es la que nos permite determinar si los controles están funcionando correctamente en muchos de los casos. La mayoría de los controles que tenemos, muchos de ellos están inmersos en los sistemas. En cuanto a la inteligencia artificial, es un aporte adicional. El análisis de datos nos puede determinar el comportamiento en un proceso, puede ser del mismo empleado, del mismo proceso si tiene todos los controles, pero cuando utilizamos inteligencia artificial nos permite hacer análisis predictivo y ver patrones de comportamiento que asociados juntos pudieran dar indicador de fraude o pudieran dar indicador de desperdicio o indicador que nos sirva para simplificar aún más los procesos y mejorarlos. Actualmente, uno de los retos, estamos hablando de transformación digital, donde estamos tratando de disminuir papel cada vez más. La auditoría tiene mucho mayor valor en cuanto usamos estas herramientas en disminuir los riesgos de no detección debido a que cuando revisamos, anteriormente se revisaba por muestras, cuando tenemos una herramienta que nos permite analizar grandes volúmenes de datos, podemos hacer un análisis exhaustivo de todo lo que la base de datos que tiene la organización y en base a eso determinar situaciones que antes, como yo a veces ilustro, que es una aguja en un pajar, estar buscando con pequeñas muestras, sino que se hace global. En la parte de IA se puede incorporar el tema de análisis de texto. Antes, cuando teníamos documentos en PDF, era difícil determinar un hallazgo, teníamos que irnos a los papeles. Pero vamos a suponer que tengamos que analizar un grupo de 1,000 contratos, 10,000 contratos, o todos los contratos que tiene la institución, y quisiéramos ver, basado en los estándares que tiene el área legal, si esos contratos cumplen con todos los requerimientos. Con una IA pudiéramos esos objetos que son de tipo texto, en el sentido, no tiene que ser un Word, puede ser un PDF, determinar patrones que nos permitieran evaluar si se está cumpliendo o no y el nivel de cumplimiento. Anteriormente, ¿qué se hacía? Un auditor se sentaba a revisar uno a uno un expediente físico. Pero ya hoy día la cantidad de herramientas que tenemos para analizar es muy alta y además tenemos que pensar en los controles preventivos. Como dijo Ramón Matos hace un rato, estamos inmersos en implementar auditoría ágil y auditoría continua. Para una auditoría continua se requiere que la organización tenga un sistema de gobernanza de datos bien maduro y sólido, que nos garanticen que todos los datos estén correctos y válidos. Entonces, la garantía que nos da la auditoría continua es que la auditoría continua nos permite detectar en vivo si va a ocurrir un fraude o si lo que está ocurriendo en ese momento pudiera ser un fraude, intervenir en ese momento. Existe una mejor práctica, que es que en un momento de madurez, la auditoría continua está en auditoría interna, pero una vez que la organización madura los procesos, esa continuidad pasa a las operaciones inmersas de la gerencia. ¿Por qué? Porque al inicio los procesos uno va a encontrar muchos fraudes e irregularidades y el proceso se va a normar después que pase cierto análisis. Entonces, una vez que ese análisis ya ha sido refinado, puede ser dejado en lo que vendría siendo el primer nivel de defensa o la primera línea de defensa, que es el área operativa que te permite mejorar los procesos. Entonces, con relación a las IA, hay mucho que dar y mucho que recibir. Pongo el ejemplo de las reuniones de cierre y de apertura, donde tenemos áreas remotas. Tú puedes poner un asistente de IA que coloque o que haga una minuta de reunión. Tú puedes poner un asistente de IA que tú le compartas 10 documentos y que te dé una síntesis de algo. Tú puedes colocar la IA
para que te simplifique un proceso de análisis. Por ejemplo, en el mismo caso de ChatGPT, que mucha gente tenemos que normar, porque ese es otro reto. Estamos hablando del uso de IA en lo que es auditoría interna, pero tenemos que pensar que dentro de la organización hay que normar y regular en el código de ética, en todos los procesos legales que tienen que ocurrir ahora. Por ejemplo, a nivel de presidencia estuvieron hablando los otros días de crear la legislación, una entidad que regule todas las IA en todas las entidades del Estado. Estamos ante un momento donde si yo comparto una información de la entidad en un ChatGPT, ¿qué pudiera pasar? ¿Cómo se alimenta? Tenemos que normar esos puntos y esos aspectos, pero sin embargo, ese proceso que podemos tener en ChatGPT, si sabemos hacer el prompt adecuadamente, nos reduce a millón el tiempo que tenemos para elaborar un documento, redactar un documento, simplificar. Son herramientas importantes y vitales. Ahora mismo yo creo que estamos en el momento en donde, no sé si ustedes han visto cómo se crea una cuenta bancaria digital. Antes usted tenía que ir al banco, simplemente, y ahora validan su identidad, sencillamente con una foto, con una serie de pasos. Entonces, ¿cómo se va a auditar ese proceso? Ese es un gran reto para todos los auditores, principalmente para las personas que se han formado en revisar documentos físicos. Y el tema de la transformación es la cultura. Cuando veamos una cultura de auditoría interna donde los auditores, todavía muchos de ellos no dominan la tecnología, muchos de ellos, hay herramientas de monitoreo que existían en el mercado antes de IA y muchos auditores no se motivan a modificarla, porque hay una diferencia. Cuando usted implementa un sistema, en un momento de la vida, el sistema, usted desconecta el sistema viejo. Cuando usted tiene un Word y un Excel y le pone a un auditor una herramienta de análisis de datos X, usted no le quitó el Word y el Excel. Por lo tanto, él va a volver a su antiguo hábito y propiciar esa transición toma un tiempo. Le pongo ejemplo como docente universitaria que soy. ¿Cuánto tiempo le tomó a las universidades migrar a una transformación digital, a dar clases virtuales? ¿Cuánto tiempo nos movió COVID? En días. COVID adelantó la auditoría interna, no todos los procesos de la organización. Se supone que ahí iba a entrar más tiempo adelantado, que en el 2028 estamos viendo la realidad de hoy día. ¿Y dónde está el proceso de transformación de esos profesionales? Los 10 años que no íbamos a tomar tomando cursos y talleres, nos lo adelantaron, pero nadie se dio cuenta de que eso pasó y seguimos trabajando igual, pero ya cambió. Estamos hablando de la era digital y si estamos hablando de la era digital no podemos estar levantando procedimientos ni políticas como si fuera ayer. Tenemos que adaptar. Y lo otro es que la gestión de riesgos cambió. Ya en nuestro país todo, después de COVID, yo me recuerdo cuando sucedió COVID que yo chequeo los riesgos más importantes globales y yo cuando vi pandemia, yo, ¿pero con qué se come eso? Y eso fue como en un agosto por ahí del año anterior. En diciembre estábamos hablando en COVID y en marzo ya teníamos la pandemia aquí. Y hoy día tenemos que gestionar el riesgo de ¿qué? Del clima, cambio climático. Pero mi pregunta, ¿República Dominicana está preparada porque todas las entidades y las personas gestionamos riesgo? Eso mismo pasa en auditoría. Entonces, este proceso de transformación es profundo, implica IA, incorporarlo, implica todos los cambios que se están dando a nivel global, mantener y implementarlo, e implica que el profesional, no solo de auditoría interna, cambió, sino de todas las áreas. Ya todas las áreas tienen que aprender tecnología. Ese es el llamado. Definitivamente que tenemos que entender que el futuro ya llegó y va de la mano de todas esas herramientas tecnológicas. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, agradecemos a Sandra Peralta, encargada del Departamento de Auditoría Interna, a quien agradecemos por acompañarnos y brindarle al público de DGI 360 estas importantes informaciones. Vamos a una pausa y volvemos con más en su programa de orientación tributaria. Quédese con nosotros.
Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de regreso en su programa DGII 360. Hoy conocemos los procesos que se ejecutan desde la gerencia de auditoría. Y una de las áreas más importantes de esa gerencia es el Departamento de Investigación de Denuncias. Y para conocer cómo funciona, me acompaña Francisco Ruiz, encargado de este departamento. Francisco, bienvenido a DGII 360. Muchas gracias. Es un placer recibirte. Y para iniciar esta conversación, nos gustaría que nos comente cuál es la función del Departamento de Denuncias. El departamento se encarga de la recepción, el análisis y la investigación de las denuncias sobre hechos no éticos cometidos por los empleados de la institución. ¿Y cuáles serían aquellos hechos que pueden conllevar a una investigación? Todos los hechos no éticos cometidos por los empleados de la institución, ya sea dentro de la institución o relacionados a las operaciones que realiza la institución. Entre estos podemos ver soborno, extorsión, acoso, conflicto de interés, incumplimientos normativos, tanto al Código de Ética como a las obligaciones de la Ley de Función Pública. Y una persona que entienda que deba realizar una denuncia por sospecha de alguno de estos hechos, ¿dónde puede hacerla? ¿Por qué vía? Tenemos varios canales de denuncia. Está el portal web, que hay una opción que se llama denuncia. También está el correo, denunciacisterna@dgi.gov.do. Está el teléfono 809-287-2804. Están los buzones internos que están en tanto físico como digital, que están en las diferentes localidades y también presencialmente en la oficina, que está en la oficina principal, el Departamento de Investigación de Denuncias. ¿Existe alguna vía o forma de que las personas puedan realizar este tipo de denuncias de manera anónima? Sí, los canales digitales permiten realizar las denuncias de manera anónima. Solamente tienen que excluir los datos del denunciante. Ya luego que una denuncia llega a ustedes, ¿cuál es el proceso a seguir? Lo primero que se hace, se analiza la denuncia y las evidencias que extrae esta. De ahí se determina si procede o no la investigación. Si procede la investigación, se asigna a un auditor. Si no procede la investigación, se determina. Se determina si se va a otra área, en caso que sea una queja, o se documenta el por qué no se asignó la investigación. Luego de asignar la investigación, el investigador realiza un plan de trabajo, el cual va ejecutando. Al final de ese plan de trabajo, se realiza un informe con los hallazgos de la investigación. Estos hallazgos, ese informe, con esos hallazgos, se manda a las áreas pertinentes para que tomen acción con los hechos identificados. Muy bien, excelentes informaciones. Agradecemos a Francisco Ruiz, encargado del Departamento de Investigación de Denuncias, por acompañarnos en el día de hoy. Ahora vamos a una pausa, pero quédese con nosotros en su espacio DGII 360. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar del contenido del día de hoy, así como del de todas las ediciones anteriores de nuestro espacio en el canal de YouTube de la DGII.
Gracias a todos por su apoyo. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.